Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy 18 de septiembre. El devocional de hoy se titula El llamado de Cristo para servir a todos. Y el texto que vamos a leer es Juan, capítulo 13, versículo 14. Y dice así: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. El Señor aquí nos muestra que Él es el máximo ejemplo de servicio y que debemos imitarle. Él dice: yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Así que ustedes también deben repetir lo que yo hice con ustedes. Ahora lo tienen que hacer con el otro, con el que tienen al lado. Ustedes saben que cuando alguien llegaba de visita a una casa, el anfitrión, la persona que lo recibía, venía y lavaba los pies de aquel que había llegado para quitar la tierra que se había pegado a los pies del camino. La persona venía caminando y entonces los de la casa traían agua, traían una toalla y lavaban los pies de la visita y lo dejaban listo para que pueda estar tranquilo, descansar, comer, disfrutar de la casa. ¿Está bien? El Señor dice: yo he hecho esto por ustedes, los he servido, los he lavado, los he limpiado. Me he inclinado. Para lavar los pies había que inclinarse, había que ponerse a los pies del otro. Dice: esto yo lo hice por ustedes. Así que no tienen otra cosa que hacer más que repetir el ejemplo que les he mostrado. Y a esto el Señor nos llama, a servir a los demás, especialmente a nuestros hermanos. Y de esto queremos hablar, y para eso vamos a leer a MacArthur, como hacemos siempre. Y MacArthur dice esto: cuando los creyentes se dan cuenta de que todos ellos son esclavos, llamados a modelar la humildad del esclavo principal, que es el Señor, ¿no? Esto está en Filipenses 2, 5 al 7, se hace evidente cómo deben tratar a los demás. El versículo 3 de este pasaje dice esto: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Está bien, aquí el apóstol Pablo nos enseña a que nosotros debemos mirar a los demás, a nuestros hermanos, como superiores a nosotros. Normalmente nosotros tenemos la mirada contraria, nos vemos a nosotros superiores. Por eso criticamos, por eso juzgamos, por eso nos parece que estamos habilitados para opinar de la vida del hermano, y por eso también esperamos que el hermano nos sirva a nosotros y no nosotros a él. Pero esta mirada no tiene nada que ver con el ejemplo de nuestro máximo líder, que es Jesucristo. No tiene nada que ver. El Señor lo hizo a la inversa y tenemos que repetir su tarea. Tenemos que seguir su ejemplo. ¿Está bien, no? El Señor se lo dijo a los discípulos: el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto se nos tiene que meter en la cabeza. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Imagínense que Él, que es Dios, que es el Señor de todo, dice esto, que no vino para ser servido. ¿Cómo nosotros vamos a pensar que la gente debe servirnos? ¿Quiénes somos para que la gente deba servirnos? Si el Señor no lo hizo así, mereciendo ser servido, porque Él es el Señor, podría haber demandado esto de cada uno de nosotros. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué yo lo demando? ¿Por qué vos lo demandás? Porque a veces esperamos este tipo de servicio. Porque a veces remarcamos tanto el descuido que el hermano tuvo conmigo porque yo esperaba que él tuviera otra actitud y yo quería que él me considere, pero no lo hizo. Y entonces, claro, me ofendo con el hermano toda la vida. Dejemos de hacer estas cosas. Y bueno, pastor, pero yo llegué y a mí nadie me saludó. Pero ¿y quién sos vos que te tiene que saludar la gente? Y no estoy diciendo que los hermanos tengan que tener malos modales.
Es bueno saludar a los demás, pero si no lo hicieron con vos, no podés ofenderte por eso. Si no te dieron lo que esperabas, no tenés que ofenderte por eso. Al contrario, debiéramos ir todos a la iglesia o al lugar que sea, ¿no?, en donde haya gente, a servir a las personas. Debiéramos tener la actitud de estar nosotros atentos a las necesidades de los demás y no esperar que la gente esté atenta a nuestras necesidades. MacArthur sigue diciendo esto, ¿no? El servicio sacrificial y el amor de unos por otros debe caracterizar a los seguidores de Cristo. Después de todo, cada uno de nosotros es esclavo, llamados a imitar el ejemplo abnegado de nuestro propio amo. La gente debiera conocer a los cristianos como gente que sirve, como gente dispuesta a ayudar, no como personas que piden servicio, que piden ser servidos, que piden ser reconocidos. Lamentablemente hoy la iglesia pasa por un tiempo en donde, especialmente los que dirigen la iglesia, se comportan como señores de las personas, como amos. Y ninguno de nosotros es amo de nadie. Ninguno de nosotros es señor de nadie. Hay un señor, hay un amo, y es Jesucristo, el único. Todos los demás debemos aprender a servirnos, a lavarnos los pies, a estar atentos a las necesidades del hermano. Eso es lo que debemos aprender. Y más vale que lo aprendamos, porque si no, no podríamos llamarnos cristianos identificándonos con el nombre de nuestro Señor. Amén. Mientras el evangelio avanza desde Israel hasta Samaria y de ahí a los gentiles, iba derribando prejuicios previos entre diferentes clases sociales y grupos raciales. Los judíos y los gentiles, hombres y mujeres, esclavos y hombres libres, todos eran bienvenidos en la iglesia, donde gozaban del mismo estatus espiritual ante Dios como ciudadanos del cielo y compañeros esclavos de Cristo. Esto es re importante. Una de las cosas que el evangelio hizo es abolir las diferencias entre las personas. No importaba de dónde viniera el hermano. Había gente muy rica en la iglesia y había gente que era esclava, a la que le permitían sus amos asistir. Había gente, vuelvo a decir, ¿no?, con mucho apellido, con mucho nombre, y había viudas abandonadas y huérfanos abandonados que eran parte de la misma congregación. No había diferencias entre ellos cuando todos hablaban de que eran hijos de Dios. Al principio así fue, y la iglesia transformó la sociedad, mostrando que había otro camino que se podía seguir. Y por eso la iglesia creció, y por eso la gente quería estar en la iglesia, y por eso quería participar con ellos. No porque estaba emocionadísima de que vos vas al culto, el pastor te ora y te caes, y viene el Espíritu y te toca y te hace vivir una experiencia enorme. No. La Biblia dice que lo que llamaba la atención de las personas era cómo se trataban los hermanos en la congregación. Cómo se trataban entre ellos. La gente podía ver dentro de la iglesia a un rico, ¿no?, compartiendo y alabando a Dios con un esclavo. A un judío compartiendo y alabando a Dios con un gentil. Sin que las diferencias que había entre ellos, las diferencias sociales y religiosas, les impidieran tratarse como hermanos. Y esto es algo que todos deseaban tener. Lamentablemente, con el paso del tiempo, la iglesia cayó en la trampa de Satanás de pensar que entre las personas hay estatus diferentes y hay categorías. Y entonces empezamos a usar esas categorías de manera espiritual. Y entonces en la iglesia hay gente que es importante y hay gente que no lo es. Y volvimos al modelo del mundo. Y no es raro pensar que hoy la gente no desea estar en un lugar así. Lamentablemente. Y yo no estoy criticando a la iglesia por criticarlo, decir, hermanos, somos un desastre, tenemos que cambiar, aceptemos a todos. Yo no estoy hablando de eso, estoy diciendo
que lo que hemos perdido es el deseo de ser ejemplos de Cristo y debemos recuperarlo. Si vos vas a priorizar la diferencia con el hermano y no aquello que te une al hermano, que es Cristo mismo, vas a terminar haciendo diferencias que rompen con el ejemplo que el Señor nos mostró y que no atrae a nadie a seguir a Cristo, porque nadie quiere esto. Porque esto hace mal, porque esto destruye. Priorizar las diferencias destruye. Y nosotros no fuimos llamados a priorizar diferencias. En aquel tiempo, el Evangelio había puesto fin a los prejuicios previos. Y como dijo Pablo a los colosenses, los cristianos entendían que eran revestidos de un hombre nuevo, el cual fue hecho conforme a la imagen de lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, donde no hay circuncisión ni incircuncisión, donde no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que es Cristo el que lo llena todo en todos. Es Cristo el que lo llena todo en todos. Es Cristo el que hace que no haya diferencias, el que nos iguala, el que nos hace pares y el que nos enseña que el hermano está ahí para que yo lo sirva. ¿Oíste? El hermano está ahí para que yo lo sirva y él debe verme a mí de la misma forma. Amén. Así que bueno, tengo una pregunta para dejarte y es esta. ¿A qué tipo de personas normalmente no pensás en que debes servir? ¿Está bien, no? ¿A qué tipo de personas normalmente no pensás en que debes servir? ¿Vieron que hay algunos que dicen, no, yo, pastor, sirvo a quien usted quiera, pero a tal hermano no me lo ponga enfrente porque no me pienso agachar delante de él, no me pienso hincar, no me pienso esforzar porque este hermano no me gusta? Bueno, espero que no sea nuestro caso, pero si es, reconozcámoslo delante del Señor. Digamos, Señor, hoy estamos dispuestos a transformar esto, a cambiarlo. Transfórmalo, cámbialo. Amén. Mañana nos vamos a volver a encontrar. ¿Sí? Dios te bendiga.